Hola amigos, soy Ana Sandrea, terapeuta y coach intuitivo. Estoy aquí para hablarte de las heridas del pasado, de las heridas emocionales. Seguramente ya has oído hablar de ellas. Te preguntarás por qué en un evento dedicado a la realización y al éxito personal yo voy a hablar sobre este tema. La respuesta es muy sencilla. Entre tú y el éxito y la realización se encuentran tus heridas y el paquete de falsas creencias, mecanismos limitativos, autosabotajes y miedos que las acompañan. Te cuento mi historia. Hace 10 años estaba viviendo un matrimonio realmente difícil. Sufría muchísimo. En esa época pensaba que era causa de mi marido, que ahora es mi ex marido. Pensaba que había escogido el peor marido que se podía escoger. Un fin de semana, buscando respuestas a ese sufrimiento, decido hacer un taller sobre las heridas emocionales. Y para mí fue una revelación. Me di cuenta que mi marido no era malo, simplemente era herido, que yo misma lo estaba y que además había creado toda la situación que estaba viviendo. La había creado a partir de circunstancias, de experiencias en el pasado que nunca había trabajado, que estaban en mí. Y la vida me las había enviado una y otra vez para que las liberara, pero nunca lo hice. Si hoy en día tú tienes problemas emocionales, tú tienes problemas con tus hijos, con tu pareja, con tu trabajo, puedes estar segura que, como me sucedió a mí, la respuesta se consigue en tu pasado. Yo me presento hoy en día no como una persona que ha liberado completamente sus heridas, estoy en camino, pero lo que sí te puedo decir, ya puedo testimoniar del cambio profundo que han ocurrido en mí desde 10 años para acá. Tú también puedes hacerlo. Pero, ¿qué son las heridas emocionales? Las heridas emocionales son grandes o pequeños traumatismos que has vivido con tus padres entre la concepción y los 6 años. Son tus padres, como te estoy diciendo, quienes te hirieron, pero ellos a su vez estuvieron heridos por los suyos. Es una cadena de sufrimiento que viene desde el principio de la humanidad. Una generación hiere a la otra. Hoy en día tenemos la información, tenemos las herramientas para invertir esa tendencia. Tú puedes hacerlo, no estás obligado a hacer lo mismo que tus padres por ignorancia, por inconsciencia hicieron contigo. Cuando digo que son los padres, esto causa puede chocar a muchas personas. Si son padres se culpabilizan por lo que hayan podido hacer con sus hijos, y si son hijos se desresponsabilizan. Bueno, eso fue la culpa de mi papá. Pero puedo decirte que desde mi punto de vista, y esto es lo mismo que piensa Liz Bourbeau, que durante 20 años ha estudiado las heridas, nosotros antes de encarnarnos escogimos a nuestros padres. Los escogimos justamente para poder vivir con ellas estas experiencias difíciles que son las heridas. Si por ejemplo tú tenías varias vidas arrastrando una herida de abandono, y luego te voy a explicar de lo que se trata, te vas a atraer, vas a escoger padres o una familia negligente donde no te van a dar todo el amor o el cariño que tú necesitas para desarrollarte y poder ponerte en todas las condiciones donde esa herida de abandono se revele en ti. La idea no es que el universo es sádico, sino que es un juego de liberación. A partir de que todas las condiciones estén dadas para que esa herida nazca en ti, tú te vas a crear una y otra vez, como a mí me sucedió, circunstancias circunstancias u oportunidades que la vida te envía para un día, hartos de sufrir, las liberes. Cuando yo digo que son nuestros padres quienes nos hirieron y que además nosotros los escogimos, quiero explicarte algo. La psicología dice que la parte consciente de nosotros, lo que tú ves de ti hoy en día, tus pensamientos, tus palabras, tus recuerdos, solo constituyen entre el 3 y el 10% del ser, de la totalidad que tú eres. Es decir, que entre un 97 y 90% de ti es inconsciente. Y fue con esa parte enorme de inconsciente que te escogiste
todas estas circunstancias difíciles que seguramente has vivido. Y Dios sabe que hay niños hoy en día que sufren situaciones que son dignas de una película de terror. A veces a mi terapia llegan personas que yo me digo, pero ¿cómo un niño puede sufrir cosas parecidas? Hoy en día, como te digo, nosotros podemos cambiar esa tendencia. Entonces, esa caja negra que es el inconsciente, por razones que no entendemos, escogió unos padres y una situación simplemente para superarla. Solo que luego de encarnado olvidamos todo eso, caemos en el juego del drama y pensamos que la vida es lo que estamos viendo, sufrimiento y dolor. Pero puedo decirte que si tú lo decides con las herramientas que hay hoy en día, tú puedes liberarte de tus heridas. Y yo te voy a decir cómo. Vamos a estudiar los diferentes tipos de heridas que existen. Ya este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Toma papel y lápiz y vas a anotar las características de cada herida que resuenen contigo. Al final vas a conseguir cuál es tu herida principal, la herida que está activa en este momento, o quizás una herida que estaba activa en otro momento de tu vida. La primera herida es la herida de rechazo. Esta herida se crea entre el momento de la concepción, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, y el nacimiento. Son almas que consideran o que realmente fue así, no se les espera. Son, por ejemplo, los niños, los bebés no deseados, los abortos fallidos, partos programados. Todas estas circunstancias y muchísimas otras más puede crear una herida de rechazo. En realidad, las heridas son un tema tan extenso que podemos pasar un fin de semana hablando solamente de una herida. Pero aquí les voy a dar las características más importantes de cada una de ellas. Es un súper resumen. Como el alma considera que no está siendo esperada en el mundo, va a desarrollar la falsa creencia de yo no merezco la vida. Y usted se puede imaginar qué tipo de circunstancias se puede crear una persona que piense esto. El cuerpo emocional, porque ustedes saben que estamos formados de varios cuerpos, no solamente tenemos el cuerpo físico, tenemos por ejemplo el cuerpo etéreo, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. El cuerpo emocional crea el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo de las personas que han sufrido una herida de rechazo es un cuerpo muy, muy delgado, porque como ellos no tienen derecho a la vida, no pueden ni siquiera ocupar espacio en ella. El rechazado tipo es una persona extremadamente delgada, casi los huesos sobre la piel. Puede ser todo el cuerpo o una parte del cuerpo la que manifieste ese rechazo. Por ejemplo, nalgas inexistentes o en las mujeres sin senos, la cara huesuda. Yo, por ejemplo, tengo una herida de rechazo en mis muñecas, no sé si la pueden ver, y en mis tobillos. En momentos determinados de mi vida sufrí anorexia, sufrí bulimia, que son síntomas de esta herida. La herida es la parte más delicada de un ser humano. Y para no vivirla constantemente nos vamos a crear un tipo de personalidad o una máscara o una estrategia para evitar esta herida. El rechazado, su estrategia es huir, se le llama el fugitivo, la máscara, el fugitivo. Esta persona arregla sus problemas huyendo de ellos. Son personas que no le hacen frente a las situaciones, pero esto lo hacen no solamente con los problemas, sino con todo. Son personas que no se comprometen en una relación o que van a tener un comportamiento, porque esto es lo que yo llamo la paradoja de la herida, que va a atraer lo que ellos quieren evitar. Yo les doy un ejemplo. Ustedes seguramente han conocido a estos muchachos, los góticos. Fíjense, la mayoría de estos muchachos tienen heridas de rechazo y se van a vestir de una manera para diferenciarse del mundo que ellos mismos rechazan, y el mundo los va a rechazar. Es un espejo a doble sentido el que se produce. Esto
en todas las heridas existe la paradoja de las heridas y les hablaré de cada una de ellas. El rechazado tiene muchísimo miedo. Tiene muchísimo miedo porque él está en un mundo que desconoce. Él es como él está coleado en este mundo, es un mundo extraño para él. Y su manera de reaccionar ante las situaciones es huyendo, pero también es teniendo mucho miedo y llegan inclusive al pánico. Quiero aclarar que estas personas pueden huir en la droga, en la bebida, en los juegos de video es una manera muy eficaz para evadirse del mundo, inclusive hasta en la meditación. Fíjense que la mayoría de los grandes meditadores son gente extremadamente delgada porque no están encarnados. Esta es una de las características de esta herida. La gente no tiene los pies sobre la tierra, están todo el tiempo como en astral. De hecho, les dicen, son como personas que ustedes les dicen, bueno, tú estás como en la luna. Esto es un rechazado. El rechazado tipo, porque quiero aclarar que nosotros somos la suma de varias heridas. Todas las personas están heridas y todas tenemos entre 1 y 5 heridas. Generalmente tenemos 3 heridas que se están relevando unas con otras y en algún momento determinado de nuestra vida es una que va a tomar el control. Pasamos 10, 15 años en esa herida y luego es otra la que se manifiesta. La herida siguiente es la herida de abandono. Esta herida se manifiesta se crea entre el momento del nacimiento y los 2, 3 años. Son niños que consideran que no han recibido todo el amor, todo el cariño, toda la atención que ellos necesitan. Porque efectivamente fue así, se les dio por ejemplo en adopción, o porque ellos interpretan. Es muy subjetivo las heridas. El niño puede interpretar que a él no se le da todo el amor que necesita. Es, por ejemplo, el nacimiento de un segundo hermano o los niños que son separados de la madre las primeras 24 horas, por cierto, que es una práctica común en la mayoría de los hospitales, y en esta época es donde se crea la gran mayoría de heridas de abandono. Yo he tenido casos de gente que me dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Mis papás toda mi vida me han adorado, fui una niña mimadísima y soy dependiente emocionalmente, tengo una herida de abandono. Y cuando las llevo en terapia, al momento donde la herida se crea, llegan allí las primeras horas de vida donde están separadas de la mamá. Para mí, una madre y un bebé tienen que estar el primer año de vida juntos. Yo entiendo que la sociedad está completamente divorciada de las necesidades profundas del alma, que tenemos que hacer como podamos, pero yo conozco las heridas y yo sé cómo funcionan y ya les digo, quizás las necesidades del padre, de trabajo, de asistir a una familia, no son necesariamente las mismas necesidades que el niño tiene, pero hagan como puedan, tampoco se culpabilicen por esto. Inclusive en la enfermedad de la madre, en algún momento hay un psicólogo francés que es muy conocido que se llama llamado Jacques Salomé. Él cuenta que su mamá lo adoró toda su vida, pero que siendo bebé tuvo que estar ingresada 1 mes en el hospital y él se le desarrolló una herida en este periodo. La máscara, la personalidad que van a desarrollar los abandonados es la dependencia. Para que no me vuelvan a abandonar, yo soy dependiente, yo me agarro de las personas para que no me dejen. Y ustedes saben perfectamente, seguramente ya lo han vivido, que cuando una persona quiere atraparlos, quiere aferrarse a ustedes, tenemos tendencia a huir de ella. Y justamente hay combinaciones de heridas que se llevan muy bien, por ejemplo, el abandonado y el rechazado. Uno quiere atrapar al otro y el rechazado pues huye. Y esto es seguramente el sufrimiento asegurado para las dos personas. La falsa creencia que desarrolla esta herida es yo dependo de los otros. Yo no soy solo, yo no voy a lograrlo.
Entonces dependen de amor, dependen de la atención, dependen de la ternura, pero también de la validación del otro. Si el otro no me valida, yo existo a través de los ojos del otro. Son personas que digamos, su termómetro interno es si están en relación, si la relación funciona, están bien, y si están solos o la relación funciona mal, estas personas están sufriendo. Yo considero que esta es la herida más común que existe, y sobre todo en América Latina. En los diferentes viajes que yo he hecho allá me he dado cuenta que es una herida casi constante en las personas. Quizás por esto, yo me imagino que es por esto que ha nacido, por esta herida de abandono, ha sido la creadora de las novelas, de todos estos melodramas que nos gusta tanto, que a los latinos nos gusta tanto. El cuerpo del abandonado es un cuerpo flácido. Quizás o todo el cuerpo es flácido o una parte del cuerpo se cae. Por ejemplo, los senos en las mujeres o las nalgas o los testículos en los hombres. Puede la persona hacer mucho ejercicio, pero quizás lo que no puede controlar se le va a caer. Es decir, si hace mucho ejercicio, las mejillas se le caen. Porque al universo no hay control ninguno que podamos hacerle. Las heridas se van a expresar y van a conseguir el camino que puedan para hacerlo. La herida siguiente es la herida de humillación. Esta herida se crea entre más o menos los 6-8 meses y los 2-3 años. Es cuando las funciones del niño, las funciones que lo llevan hacia su autonomía aparecen. Es decir, el niño comienza a caminar, comienza a querer a comer solo, el control de sus esfínteres, y él en realidad lo que pasa es que él toma conciencia en ese momento que él no es la madre. Hasta ese momento él estaba en fusión y pensaban que eran el mismo ser. Entonces comienza un camino hacia la autonomía y el cuerpo del niño o una de estas funciones fue irrespetada. Les doy varios ejemplos. Un niño que comienza a controlar sus esfínteres y se le pega porque tuvo un accidente. Pues yo tengo una historia de esto en mi familia. Una de las madres de mi familia, ella estaba muy orgullosa que su hijo, creo que era los 4 o 6 meses, ya tenía el control de sus esfínteres. Ella lo forzó de alguna manera para que el niño solamente cuando ella lo ponía sobre su vasito, pues hiciera sus necesidades. Pues esta persona en mi familia es la única que tiene una herida de humillación, porque no se respetó el ritmo natural del cuerpo del niño. Los abusos sexuales también crean heridas de humillaciones porque hay un irrespeto al niño. Forzar a un niño a comer. Yo me doy cuenta que todo el mundo tiene derecho a no tener o a tener hambre, excepto los niños. Los niños tienen que comer todo el tiempo a una hora precisa. A mí me pasa que en algunas comidas yo no tengo hambre, entonces yo no veo por qué a un niño hay que forzarlo a comer así él no lo quiera. Y son personas que con el tiempo pueden ser los grandes hacedores de dietas porque su cuerpo, el cuerpo del humillado, tiene tendencia a engordar. Él crea masa, volumen entre él y los otros como una manera de protegerse del irrespeto que él vivió estando niño. Aquí voy a aprovechar para decir una cosa. Estando niños sufrimos una primera herida. Luego lo que va a pasar es que si esa herida no es liberada, si esa herida no es sanada, vamos a crearnos una y otra vez circunstancias donde nuestro alma nos envíe el mensaje: mira, tienes esto que arreglar. Y cada vez quizás la situación va a ser más importante y más grande, hasta que un día, hartos de sufrir, decidamos encarar esa herida y liberarla, lo cual es completamente posible. La peor de las heridas
es reversible y sobre todo hoy en día tenemos técnicas extraordinarias, técnicas poderosas y fáciles para liberarnos de cosas que antes nos pasaban años para hacerlo con el psicoanálisis, por ejemplo, y que inclusive no se lograba. La herida de humillación es una de las heridas más difíciles de sanar, no porque sea una herida, puede o no puede ser profunda, sino que la emoción asociada a esta herida es la vergüenza. Yo he tenido grupos, hace poco tuve un grupo de adolescentes que trabajamos sobre las heridas, y una de las asistentes, una muchacha con un sobrepeso y una herida de humillación evidente, era la única que no veía qué herida tenía. Yo pensé varias veces antes de decirle qué tipo de herida tenía, y en un momento ella me lo preguntó, y cuando se lo dije, lo tomó muy mal. Inclusive le dio tanta vergüenza y tanto bochorno que quiso irse del grupo, y después de eso a mí me costó muchísimo en volver a establecer la confianza que se había creado con ella. Son personas que tienen comportamientos extremos con la comida, con el sexo, sus relaciones hacia los otros siempre son extremas. Por ejemplo, y también hay mucho de sacrificio en esta herida. En un grupo, en una familia, si hay un humillado, es ese el que se va a quedar con los padres en caso de enfermedad o de vejez. Inclusive pondrá su vida de lado, sacrificará su vida para estar allí. Si son con los amigos, los humillados son estas personas que hacen de todo porque la otra persona esté ahí. Pero lo que ellos buscan es que el otro les devuelva la dignidad que perdieron cuando pequeños. Perdón, es una estrategia diferente que el abandonado. El abandonado trata de buscar la validación, trata de buscar el apoyo de los otros. Este es que lo acepten tal y como es. La cuarta herida es la herida de traición. Esta herida se crea entre los 2-3 años, cuando el complejo de Edipo aparece, es que los niños están como enamorados de sus padres. Lo que pasa es que hay una gran fusión entre el padre y el hijo, o entre la madre y el hijo. El niño confiaba mucho en sus padres y fue decepcionado. Fue decepcionado porque quizás nació otro hermano y él lo tomó como una traición. Quizás se le pegó y él no esperaba esto de su padre. También los abusos sexuales pueden causar traición, o simplemente una promesa dada. Hay muchas otras circunstancias, pero les doy esta. Padre que le dice a su hijo: esta tarde vamos al cine, y por cuestiones ajenas a su voluntad no puede llegar. Pues el niño se va a sentir decepcionado y va a crear de esa manera una herida de traición. Les digo, las heridas son muy fáciles de crear cuando los niños o las almas están de alguna manera predispuestas a sufrir una herida. Cuando un alma tiene en su plan de encarnación sufrir una herida, ustedes pueden hacer muy poco para que no la sufra. Ahora podemos limitar los daños, y eso es justamente uno de los temas que pienso hablarles. El cuerpo del traicionado es un cuerpo fuerte. Ellos no son gordos, son quizás imponentes. Una parte del cuerpo puede ser pequeño, puede ser grande, no hay regla en esto, pero una parte del cuerpo es importante. Por ejemplo, las mujeres tienen unos senos grandes o caderas importantes. Si son los hombres, tienen espalda, o son personas que tienen mucho trasero, pero sin llegar a la gordura. Es un cuerpo que uno siente la presencia de la persona. De hecho, son personas que tienen mucha influencia sobre los otros, saben hablar muy bien, saben convencer, son histriónicos, son unos jefes extraordinarios, muy malos empleados. Bueno, muchísimas características tienen como todas las heridas. La emoción que estas personas van a desarrollar con frecuencia es la rabia.
La rabia porque para que los otros, la paradoja de la herida aquí es para que los otros no me sigan traicionando, yo los voy a controlar, yo voy a tratar de controlar todo alrededor de mí. Pero ustedes saben que eso no funciona. Y cuando los otros no hacen lo que yo digo, yo me siento muy frustrado, me siento con rabia, frustrado, pero no tomo la responsabilidad que era que yo estaba esperando. Antes de continuar con la quinta herida, quiero pedirte disculpas porque mi intención inicial era mostrarte los magníficos paisajes otoñales que hay aquí en el Parque Floral de París, donde me encuentro. Pero afuera está haciendo muchísimo frío, entre 2 y 3 grados de temperatura, son condiciones de grabación realmente extremas, yo apenas tengo una camisa, así que decidí continuarlo aquí en los invernaderos, que también son muy bellos, espero te gusten. La quinta herida es la herida de injusticia. Esta herida se crea entre los 4 y 6 años. Son niños que consideran o que realmente no se les deja ser quienes ellos son. Te doy varios ejemplos. Nace un nuevo hermano y ellos tienen que modificar su conducta a causa del nacimiento. Se les pide hacer menos ruido o tomar menos espacio del que ellos tomaban antes porque los papás están ocupados. También son a niños que se les pide ser ejemplos para sus hermanos, a niños que se les da más responsabilidades de los que ellos pueden asumir. Yo veo, por ejemplo, en los amigos de mis hijos, aquí los colegios son hasta las 4:30 y luego muchísimos niños tienen actividades dirigidas hasta las 6 de la tarde. Llegan a sus casas a tomar una ducha, a cenar, a hacer sus tareas y luego acostarse a las 8:30. Aquí los niños se acuestan temprano. Mi pregunta es, ¿en qué momento esos niños tienen derecho y tienen tiempo para jugar, para ser niños? Hay muy poco espacio para la individualidad y de hecho es lo que crea esta herida. El niño siente que su individualidad no tiene cabida. También otras razones son los padres controladores que hacen chantaje o amenazas a sus hijos para lograr lo que ellos quieren. Yo lo veo muchísimo en los parques. El niño está jugando y se cae o llora, lo que sea, y el padre dice, bueno, si no te callas, nos vamos. Cuando el niño se está divirtiendo, y de hecho son personas que luego de adulto tienen muchísimos problemas para darse placer. El placer en esta herida es el meollo del asunto, ya se los voy a explicar. El cuerpo de estas personas es el más perfecto de todos. Nalgas redondas, senos redondos en las mujeres. El cuerpo tiene tendencia a ser atlético, así no hagan ejercicios. También se paran muy derecho y hay como una tensión interna. Los militares y los fisiculturistas son dos personajes que definen bien esta herida. La falsa creencia de esta herida es yo tengo que ser perfecto para que los otros me amen, sobre todo mis padres, y para que me acepten tal como soy. Porque ellos no se aceptan a sí mismos, no se aman, tienen que hacer muchas cosas para demostrarse que valen. La máscara o la personalidad de esta herida es la rigidez. Son personas muy frías, que están un poco cortadas de sus emociones, aunque internamente tienen el anhelo de que los otros sean calurosos con ellos, cálidos, pero como son fríos, no permiten que esta conexión se realice. Son personas muy difíciles de vivir porque a causa de la cantidad de reglas internas que tienen, si toman una decisión, les es muy difícil fluir con ella. Cuando toman una decisión van a hacer lo que deciden, así tengan que llevarse por delante los otros o ellos mismos. También, como decía en principio, tienen muchísimos problemas para darse placer, porque como ellos tienen que ser perfectos para permitirse las cosas, hace unos días uno de mis clientes me contaba, Ana, yo para poder tomar vacaciones yo tengo que trabajar durante 6 meses por lo menos 12 horas al día. En ocasiones que he tenido que tomar vacaciones sin este requisito que yo mismo me impongo, me enfermo en las vacaciones, tengo accidente, me dice, yo soy el rey de las vacaciones fallidas. Porque él piensa que no se lo merece, no ha trabajado lo suficiente
para tener vacaciones. También son este tipo de personas que están buscando la justicia en todo. Generalmente son gente muy injusta. Esta es la paradoja de las heridas. Mi hijo, les cuento una historia bastante divertida. Mi hijo Mateo, él tiene una herida de injusticia. Cuando yo traigo una torta, él va a buscar una regla, se lo juro, para que cada pedazo sea igual, que todo el mundo tenga su pedazo igual. Pero si al final, su pedazo es el más grande, no hay problema. Esto es tiene mucho que ver, habla mucho de la personalidad del rígido. ¿Ya pudiste identificar cuál es tu herida principal? ¿Cuál has vivido durante las diferentes etapas de tu vida y quizás cuál estás viviendo en este momento? Pero, ¿qué vas a hacer con esta información? Justamente a dónde vamos a ir. Para liberarse completamente de una herida, es importante visitar 4 elementos. El primer elemento es el de la historia. La programación neurolingüística, la PNL, habla de estar asociado a algo o disociado a algo. Asociado es cuando estás conectado completamente a eso. Hablando, por ejemplo, en presente, lo vives como si estuvieras allí. Y la disociación es cuando tienes una distancia de un evento. Para que la historia sea efectiva en la liberación de herida, tienes que estar asociado a ella. Es decir, tienes que contarla en presente, como si estuvieras viviendo el evento. Yo sé que para algunas personas esto es un poco difícil, porque han podido vivir heridas traumáticas, momentos realmente desagradables, y no desean vivirlos de nuevo, pero el problema es que para realmente liberarte de una herida es la única manera como puedes hacerlo, a excepción de algunas técnicas cuánticas de las cuales voy a hablar al final, en la cual ni siquiera tienes que contar la historia. Pero este método el cual voy a darte y desarrollé para ti, para que puedas trabajar en tu casa, porque realmente las heridas es muy difícil trabajarlo solo, pero con este método vas a adquirir cierta autonomía en el trabajo de tus heridas. Conectas, como te dije, la historia de manera asociada, pero no te quedas mucho tiempo en ella, porque es la historia, como te decía, la que hace sufrir, y realmente no es muy interesante. La historia es simplemente el decorado de las emociones y necesidades que una herida te despierta. Y tristemente es aquí donde la mayoría de las terapias psicológicas se detienen, en contar la historia una y otra vez, lo que causa un cierto alivio durante un tiempo, pero luego la carga emocional vuelve a llenar esta herida. El segundo elemento es el de las emociones. Cuando un niño sufre una herida, van a crearse 3 emociones principales: la rabia, el miedo y la tristeza. Para sanar una herida tenemos que visitar esas 3 emociones. ¿Cómo se hace? Pues ya te expliqué. Conectas la historia a través de pensamientos, de palabras, de sensaciones físicas de manera presente, e inmediatamente te sales de ella yendo a observar la respuesta de tu cuerpo ante esa historia. Puedes tener, como te dije, emociones, pero puedes también tener dolores o incomodidades en el cuerpo. Lo que vas a hacer es simplemente observar esas emociones. Generalmente, como te digo, la primera que aparece es el miedo. Cuando un niño sufre una herida, está delante de su padre o de su madre y tiene miedo porque él es pequeño y no sabe qué va a pasar. Está delante de una persona que es mucho más alta que él, y también ocurre que los niños que han sufrido heridas a repetición viven en el miedo de que vuelva a ocurrirles. Son niños que viven en una angustia terrible. Entonces, todo este miedo de la anticipación, miedo a la persona que estaba delante de nosotros, va a salir. Es probable que puedas hasta temblar. Lo único que te pido es que te quedes conectado a esa emoción. Estamos acostumbrados a tratar de evadir nuestras emociones. La sociedad nos ha hecho así, pero también en la casa. Si te das cuenta, de pequeño, cuando tú llorabas, te ofrecían un dulce,
te amenazaban, o sigues llorando y te vas a tu cuarto, te chantajeaban quizás con un regalo, o te prendían la televisión para que tú no vivieras esa herida. Quizás haces lo mismo con tus niños. De esta es la manera como nosotros nos cortamos de nuestras emociones. La naturaleza, a mi punto de vista, había previsto las heridas. Si te das cuenta, si lees sobre los hombres de la caverna, sobre los cavernícolas, si ves películas sobre ellos, te das cuenta que estas personas estaban todo el día sometidas a emociones extremas, a heridas inclusive, desde que nacían. Ataques de animales feroces, quizás la agresión de una de las personas del grupo, peleas, la muerte de alguno de los padres, pero se daban el permiso de vivir esas emociones completamente. Si tenían rabia, la demostraban hasta la última gota de esa rabia. Si tenían miedo, temblaban. Si estaban tristes, lloraban profundamente. Y así, al día siguiente, ni se acordaban de lo que les había pasado. Lo que la naturaleza no había previsto es que un día una generación de humanos se cortara de sus emociones. Se cortara de sus emociones porque socialmente las emociones están mal vistas, son un tabú. Date cuenta, a veces cuando has estado sumergido en emociones y vas llorando por la calle, cómo la gente te mira. Es incómodo para las personas estar delante de alguien que está viviendo sus emociones. Y hemos desarrollado una cantidad de estrategias, y te digo, la mayoría vienen de tu infancia, para que cuando sentimos una emoción nos vamos a la peluquería, nos tomamos una pastilla para no sentirla, prendemos la televisión o nos vamos a la peluquería, lo que sea, para no sentirla. Y, paradójicamente, la liberación de heridas pasa por una buena parte en sentir las emociones que la historia que viviste te genera. Entonces, ¿cómo haces esto? Simplemente sintiendo las sensaciones, las emociones que están en tu cuerpo. Te hablé del miedo, pero una vez que has sentido el miedo, que te has permitido ir hasta el final del miedo, seguramente vas a temblar porque el cuerpo reacciona a veces de una manera exagerada a estas emociones, pero es para liberarlo. Eso es lo que se llama catarsis. Casi naturalmente, una vez que te permitas, que te relajes en el miedo, que te vuelvas en el miedo, puedes gritar inclusive hasta de pánico, vas a pasar a la rabia. La rabia es una emoción muy positiva si se sabe canalizar. La rabia se ha tildado como una emoción negativa y realmente lo es cuando está mal encauzada. Pero la rabia es también una energía de vida. Si tú utilizas la rabia, puedes con ella lograr objetivos porque es una energía que te hace ir hacia adelante, te mete en acción. Pero lo primero es que saques la parte negativa de la rabia. Entonces, esto lo vas a hacer agarrando, por ejemplo, un cojín y dándole golpes a ese cojín, golpes conscientes, no es el golpe del odio, es cada golpe me libera de esta rabia. Una vez que ya sientas que también puedes agarrar un trapo y moverlo en todos los sentidos, una vez que sientas que la parte negativa de la rabia sale, vas a sentir que como la vida llega a ti y esa emoción generalmente se siente en la parte baja del vientre y sube hasta el estómago. Allí puedes utilizarla como energía de afirmación. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo merezco la vida, yo soy digno, yo me basto a mí misma. Y encarnar lo que estás diciendo en todo el cuerpo. Simplemente sientes que todo el cuerpo se impregna de esas palabras que estás diciendo. No es nada forzado. Realmente vas a sentir esa energía en ti que te va a permitir hacerlo de una manera natural. Automáticamente o naturalmente vas a pasar a la tristeza. La tristeza de lo que te ocurrió. La tristeza de que las personas
en las cuales más confiabas, las personas que estaban llamadas a protegerte, a cuidarte, a amarte como eran tus padres, te hirieran de una u otra manera. Igual tú buscas en qué parte del cuerpo se siente esa tristeza y vas a conectarla y generalmente vas a sentir ganas de llorar, por ejemplo, te vas a poner muy triste. Y es importante que pongas la intención que sea un lloro consciente. No es el lloro de la víctima, es el lloro que te vacía de toda esa carga emocional que está dentro de ti. Hay un método llamado el método Sedona que recomienda imaginarse que hay una especie de unión entre el sitio donde uno siente la tristeza y las lágrimas. Cada lágrima te libera, recuerda. Una vez que pasaste por estas tres emociones, vas a llegar a la parte de las necesidades. Cuando eras pequeño, recuerda, a lo mejor te acuerdas de esto, eras la vida, eras el amor, eras la alegría. Y en el momento en el cual sufriste tu herida, una parte de ese amor, una parte de esa alegría, una parte de esa felicidad quedó en suspenso. Y va a generar necesidades, las cuales generalmente buscamos colmar de manera no muy satisfactoria. Te doy un ejemplo. Si cuando eras pequeño fuiste abandonado, hay una necesidad de amor en ti. Y lo que vas a hacer es que te vas a tratar de buscar amigos, parejas, que colmen ese amor que tus padres no te dieron. Cuando eres pequeño, es la labor de tus padres colmar las necesidades que tú tengas. Pero una vez adulto, eres tú el que tienes que colmar esas necesidades. Y tú sabes perfectamente, seguramente ya lo has oído más de una vez, que el amor no se puede conseguir, no se puede buscar en nosotros. El amor lo tienes tú ya y tienes que conectarlo. Cuando conectas la necesidad que está detrás de la herida, puede ser amor, puede ser dulzura, puede ser cariño, puede ser protección, puede ser afirmación, puede ser respeto. El simple hecho de conseguirla, de nombrarla, ya va a crearte un alivio enorme. Pero si además consigues una estrategia que vaya en el sentido de tu vida, en el sentido de tus logros, en el sentido de tus objetivos, vas a ver que tu vida va a cambiar. Inténtalo, verás qué poderoso es. El último punto para sanar verdaderamente una herida es el de la identidad. Cuando viviste una herida, desarrollaste una identidad en relación a esa herida. Desarrollaste una identidad de maltratado, de abusado o de abandonado, etc. Y te has creado tu vida a partir de esa identidad que profundamente está en ti. Entonces, una vez que has pasado por estas etapas, estás listo para cambiar tu identidad. Y la puedes cambiar a través de tres preguntas. ¿Quién soy yo? Te dejo a ti responderla. ¿Quién creo ser? ¿Y qué decido ser? Y aquí es donde vamos a entrar en la parte de la responsabilidad. Es cierto, fueron tus padres quienes te hirieron. A lo mejor te hicieron algo horrible, espantoso. Y de verdad lo siento por ti y estoy contigo. Yo sé que algunos niños, como decían, pueden sufrir cosas espantosas. Pero, ¿qué vas a hacer con lo que te sucedió? ¿Es que te vas a echar a morir, vas a ser una víctima toda tu vida? ¿O vas a levantarte, a crear a partir de esa herida y a cambiar completamente tu vida? La decisión la tienes tú. Te cuento algo. Uno de mis mejores amigos, cual yo tengo una estima enorme, sufrió una herida que yo no pensaba que un niño podía sufrirla. Fue abusado, fue una historia espantosa. Este niño sufrió enormemente, trató de suicidarse varias veces, pero un día, a los 30 años, se dijo, bueno, ¿qué? Ok, mis padres me abusaron, fue horrible lo que yo viví,
¿pero qué voy a hacer? ¿Me suicido o sigo viviendo toda mi vida de una manera triste, en la rabia, en el temor, o decido cambiar mi vida? Pues él escogió la segunda opción. Se buscó la manera cómo salir de esa zona de sufrimiento en la cual había estado desde la niñez. Y hoy en día, le tomó 10 años, es cierto, hoy en día ha cambiado completamente su vida. Formó una familia, es un padre amoroso, un esposo modelo, un profesional exitoso, porque un día decidió que él le iba a dar otro rumbo a su vida. Tú también puedes hacerlo. Y con esta sencilla herramienta que acabo de darte, puedes hacerlo. No me creas. Una de las preguntas que más me hacen las personas en mis conferencias, en mis talleres, en las sesiones individuales, es ¿cómo hacer para evitar herir a mis hijos? Creo que ya le expliqué en algún momento. Un niño que tiene como proyecto de alma vivir una herida, va a buscarse los medios para hacerla, porque él necesita vivir esa experiencia, aprender de ella y superarla. Como te dije, es un juego de evolución. Pero es cierto que nosotros podemos limitar los daños. Estamos, como te dije, todos heridos, pero a diferentes niveles. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Pues si tienes el proyecto de ser padre, antes de serlo, trabaja tus heridas, por lo menos la primera parte de la herida donde se encuentra esta carga emocional. Luego entramos a niveles más sutiles que toman mucho más tiempo, pero la primera parte de la herida es muy sencillo trabajarlo y sobre todo en este momento donde la energía del planeta está subiendo todo el tiempo y ahora es suficiente tener la intención de liberarse de una herida para hacerlo. En este momento podemos hacer en un día el trabajo que antes nos tomaba un año. Si tienes, como te dije, el proyecto de ser padre, trabaja tus heridas, trabájalo con tu pareja y juntos van a evitar este juego de traspasar a una generación las heridas de la anterior. Si todos hiciéramos eso, en 2 o 3 generaciones la humanidad cambiaría completamente, porque la situación actual del planeta está dado a las heridas individuales y colectivas de los humanos. Pero ¿cómo puedes ayudar a tus hijos concretamente? Pues es muy simple, ya te lo expliqué. Dale el permiso de que viva completamente sus emociones. Un niño que llora, un niño que tiene una pataleta, está expresando un dolor interno. Él no sabe a veces cómo manejar sus emociones y la expresa de esta manera. Dándoles el permiso de sentir esa emoción, vas a ver cómo esos lloros van a cambiar muy rápidamente. Inclusive lo puedes apoyar, decirle, estás bravo, muéstrame que estás bravo. Ponerlo a exagerar la rabia que pueda tener. Y vas a ver que en pocas semanas esta situación va a cambiar. Si el niño está triste, siéntate a tu lado, siéntale a su lado y dile en qué parte del cuerpo siente esa tristeza y ayúdalo a que la saque. Si tiene miedo, agárralo en tus brazos y dile también que te enseñe en qué parte siente ese miedo. Es de esta manera como puedes acompañar a tus hijos y también crearles el hábito de conectarse a sus emociones. Es el mejor regalo que puedes darle a tus hijos en su vida. Te lo agradecerán siempre. Haz la experiencia. Quiero hablarte de las nuevas terapias cuánticas. Una verdadera revolución en el campo terapéutico. Con estas terapias ni siquiera tienes que pasar por la historia o las emociones. Pueden liberar heridas, fobias, autosabotajes, miedos, inclusive hasta enfermedades. El principio de estas terapias es aumentar tu nivel de conciencia. Como dice Zhivorak-Stravinsky, el creador de PIT, una de ellas, en un nivel de conciencia inferior no hay soluciones, en un nivel de conciencia superior no hay problemas. Entonces, vas a quitarle la carga emocional o energética que habías puesto en un problema y por sí solo va a resolverse. Uno de los bonos que voy a enviarte luego de esta conferencia es un ejercicio basado
en el método PIT, uno de los métodos más poderosos que conozco para la liberación de heridas. Vas a poder trabajar cualquiera de ellas sin pasar por el sufrimiento, sin pasar por la historia o las emociones. Verás qué efectivo es. Ahora, para terminar, quiero invitarte a no conformarte a vivir en el sufrimiento. Esto está claro, pero ni siquiera a conformarte en vivir más o menos bien. Nuestra naturaleza profunda es el amor, es la alegría, es la salud, es la prosperidad y la abundancia. Lo que nos impide realizarla son las heridas y todos esos miedos y mecanismos limitativos que están dentro de nosotros. Ahora tenemos la información, tenemos las herramientas para sanarlas, para liberarlas. Es simplemente una cuestión de decisión. ¿Qué decides? Chao.